gracias. Vamos a seguir voy a dar el orden de las próximas 3 presentaciones para que también puedan organizarse. Vamos a seguir con Hugo Aparicio y Paula Rocha del Centro de Gestión Innovadora, Innovadora Sur, CIGESIS. Y luego después vamos con Ana Muri, que está Gabriela Curinao y Mabel López, creo. Y vamos a seguir después con Pensamiento Penal, que están aquí Paulina Díaz y José Enrique. Muchas gracias. Vamos entonces con Hugo Aparicio y Paula Rocha, Pensamiento Penal. Ah, no, disculpen, Centro de Gestión Innovadora Sur. Hugo. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Saludar a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Hugo Aparicio y junto a Paula Rocha nosotros somos socios de la ONG Centro de Gestión Ciudadana del Sur, más conocida como CEGI, si bien en verdad es un poco difícil el nombre, lo entendemos. Nosotros somos una ONG de Valdivia con trabajo territorial desde el 2014 a la fecha, desarrollando diferentes iniciativas que buscan fortalecer la participación ciudadana y el empoderamiento de los ciudadanos en sus territorios. En ese contexto, nosotros en el marco de la campaña electoral para los convencionales, hicimos una iniciativa acá, agrupamos diferentes organizaciones del territorio para hacer un llamado a la al compromiso por la participación ciudadana vinculante y el control ciudadano del proceso constituyente. Elaboramos un decálogo con los puntos más relevantes y generamos ese compromiso y en realidad el resultado fue bastante esperanzador. Logramos la firma de 32 de los 40 convencionales que se estaban candidateando. Y nos sumamos también a la campaña nacional liderada por la Red por la Participación, que tenía el mismo fin. Y en ese contexto tuvimos una reunión después ya con 3 convencionales electos de nuestra región que habían firmado el compromiso para conversar un poco sobre cómo llevar a cabo este proceso participativo. Y las conclusiones fueron bastante esperanzadoras, como se puede ver en estos momentos. O sea, se considera que hay voto, hay voluntad política, está el contexto social para llevar a cabo la participación ciudadana y las reflexiones que nosotros sacábamos era cómo preparar el territorio para enfrentar esta situación, considerando las brechas que existen tanto socioculturales como espaciales. Y frente a esa inquietud nosotros decidimos finalmente intentar hacernos cargo y generamos un documento que es el que queremos presentar acá, que si bien está contextualizado en la región de Los Ríos, consideramos que puede servir de utilidad para la reflexión de ustedes como comisión de participación. Ese es el contexto, ahora vamos al contenido. ¿Paula? Hola a todos. Primero quiero agradecerles por la oportunidad en representar la ONG CIGESIS y también el proyecto del Observatorio Constituyente de la Región de los Ríos. En mi condición de extranjera, poder aportar y participar del sitio histórico que está viviendo Chile es un privilegio y me hace sentir como parte de esta gran comunidad. Dicho eso, quiero empezar hablándoles sobre las principales brechas sociales asociadas a los procesos participativos desde una perspectiva de la región de los ríos. Les recuerdo que los datos y fuentes están disponibles en nuestro documento que será entregue. El primer punto es la falta de tiempo y recursos. Entendemos que la gran desigualdad socioeconómica en Chile es la disponibilidad de tiempo y recursos que diferentes grupos pueden destinar para instancias de participación y quienes se ven obligados a dedicarse a extensas jornadas laborales para poder generar ingresos suficientes. De total, de la población ocupada en la región, más del 50% destina 45 o más horas a su actividad laboral, sin contar el tiempo de traslado, lo cual hace que sea mucho más difícil su disponibilidad, haciendo que sea un privilegio para gran parte de la población poder participar. Además, puedo señalar, en un contexto de pandemia y crisis económica que estamos viviendo hoy día, según los datos, apuntan que en la región de los ríos, 12,2% viven debajo de la línea de la pobreza. El segundo punto, el acceso a información y conocimiento. Poder participar implica contar con un cierto grado de información base que permite generar un debate en igualdad de condiciones. Por eso es evidente que quienes pueden mantener un constante seguimiento a los temas de la Convención cuentan con una amplia ventaja.
frente a quienes no tienen el mismo acceso a información. En este mismo sentido, es importante señalar que los datos estadísticos de la región son bastante categóricos, dado en cuenta que la escolaridad promedio de la población de 25 años o más en la región es de 10 años. Más aún, 36 de cada 100 hogares carecen de escolaridad, mientras que a la escala nacional la realidad es de 29 a cada 100. Tercero punto, la inclusión y accesibilidad. En su mayoría, las instancias no contemplan condiciones adecuadas para facilitar la incorporación de grupos marginados y susceptibles de discriminación, como personas en situación de discapacidad, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, comunidades campesinas, diversidad funcional o en situación de dependencia, entre otras tantas. A escala regional, la realidad de vulnerabilidad y limitaciones en cuanto a mecanismos de accesibilidad universal sigue siendo una deuda pendiente, exponiendo a esas personas a una condición de postergación y marginación de las actividades políticas y públicas. Cuarto punto, alfabetización digital. Bueno, sabemos que la tecnología hoy es fundamental, ya que prácticamente hacemos todo de forma digital. Sin embargo, también es evidente que no todos tienen las mismas competencias y recursos para ascender a la tecnología, generando una condición de desigualdad entre quienes pueden ascender a la información y el resto de la población que no logra conectarse. Hay un estudio que señala que 42% de los chilenos carecen de las herramientas básicas para digitalización, principalmente personas mayores de 60 años o más, que no utilizan Internet. Y cuando se habla de la conectividad en zonas rurales, la brecha digital es aún más significativa, donde el uso de Internet y los recursos tecnológicos son escasos o limitados. Y la última característica, que son las características territoriales condicionantes de la región de los ríos, y no menos importante, quiero hablarles sobre conectividad territorial digital y zonas rezagadas. Esta brecha, que se ha hecho más evidente en los tiempos de pandemia, afecta directamente a un aspecto que ya fue señalado, que tiene que ver con la alfabetización digital. Cuanto menor conectividad, más complejo es fomentar y formar a la ciudadanía en el uso de los sistemas digitales. Todavía existen territorios considerados como zonas rezagadas o extremas en la región, donde los servicios se ven seriamente limitados, lo cual afecta cualquier iniciativa de participación en el proceso constituyente. Un ejemplo son las comunas de la provincia de Ranco, que son consideradas zonas rezagadas porque reflejan una condición de aislamiento, siendo esas dificultad de accesibilidad, conectividad física, muy baja densidad poblacional, dispersión en la distribución territorial de sus habitantes y baja presencia de servicios básicos y públicos, también así como brechas sociales, distancia entre la pobreza comunal y regional. De esta forma, queda evidente que las posibilidades de participar de las personas que viven en un territorio con esas características son mucho más difíciles. Y ahora paso la palabra a Lugo para que siga la presentación. Muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros, ¿por qué planteamos todos estos temas? Es porque consideramos que lo que ocurra dentro de la convención, en el marco de la participación ciudadana, va a marcar dos hitos relevantes. Uno es el nivel de validación de este proceso, más allá del plebiscito de salida, la validación ciudadana de cómo se fue construyendo todo esto, y también va a marcar la forma en que se lleva a cabo la participación ciudadana en la institucionalidad pública de aquí en adelante, ya como la construcción y este proceso constitucional, un proceso fundacional del nuevo Chile. Entonces, para nosotros es muy importante que se elaboren todos los alcances posibles, o sea, que se lleven a cabo todos los alcances posibles para que quien quiera participar lo pueda hacer, independientemente de su condición sociocultural o su ubicación territorial. Entonces planteamos algunas propuestas marcadas en dos dimensiones principalmente, las cualitativas y la de dimensión territorial. En cuanto a la dimensión cualitativa, lo que se busca es velar porque cada una de las instancias contempladas considere de manera transversal en su diseño todo tipo de discapacidad cognitiva como tema principal. Además de hacerse cargo también de los factores de tiempo, de falta de conocimiento que se plantearon previamente. Y para eso, ciertos
consideraciones mínimas que proponemos está la consideración del diseño metodológico de criterios mínimos relativos a la comunicación inclusiva, impulsar instancias de educación pedagógica constitucional complementaria a los procesos participativos, para que la gente pueda ir informándose de manera paralela también a lo que se está participando, contemplar asistencia de cuidadores para quienes lo requieran y asistentes en caso de ser necesario, resguardando siempre el principio de autonomía de quien desea participar. Garantías de accesibilidad universal independiente del formato considerado. Eso es súper importante tomarlo en consideración porque la infraestructura es solamente una parte. Si uno habla con gente que trabaja temas de accesibilidad, el objetivo principal de la accesibilidad universal es que cualquier persona, en cualquier espacio, en una instancia determinada, pueda ingresar y salir de manera autónoma. Entonces eso va más allá de poner una rampa o algún tipo de mecanismo para acceder de manera presencial. Tiene que también estar considerado en todas estas plataformas de las que se han hablado y se han propuesto en esta comisión. Contar con intérpretes de lengua de señas, independiente de la plataforma utilizada, certificado por la Asociación de Sordos de Chile, que eso da ciertas garantías a quienes tienen sordera, y elaboración de documentos en versiones de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y psicológica, superando de esa forma el sesgo academicista, definir criterios mínimos respecto a los lugares y horarios de las instancias de participación, establecer un criterio transversal de inclusividad y enfoque de género, y definir cuotas de inclusión y participación de grupos sociales tradicionalmente excluidos. Y en cuanto a la dimensión territorial, nosotros planteamos que al momento de definir las diferentes instancias y mecanismos, independiente de la estrategia utilizada, se consideren las características territoriales para poder definir cuáles son las mejores formas de acceder al total de la ciudadanía que quiera participar, ¿ya? Entonces, por eso planteamos trabajar a partir de 3 zonas. La zona urbana, que da las características ideales para la relación de participación ciudadana, permite realizar instancias, ya sea de manera presencial o virtual, y en verdad está todas las facilidades para poder difundir la información, y en realidad es como lo más adecuado, que es como lo que se ha escuchado harto en estas propuestas. En la zona rural o campesina es importante tener presentes las restricciones, sobre todo en materia de conectividad digital, que limitan mucho la participación de quienes quieran realizar. Y esto, pese a la situación de pandemia en la que nos encontramos, es necesario tomarlo en consideración y superar el mecanismo virtual para poder llegar a toda la gente. La idea ahí sería articularse con iniciativas locales, con radio, que en zonas rurales es muy, muy masivo su uso, y con organizaciones de base que permitan vincularse con el territorio. Y en la zona aislada, más aún, junto con contemplar las instancias anteriores, que son principalmente presenciales, es importante considerar las vías locales de comunicación, ¿ya? Ahí, por ejemplo, están las rondas médicas, las fechas de pago, y un tema muy importante es generar subsidios cuando corresponda para el desplazamiento y el traslado de quienes quieran participar a los encuentros participativos. Y finalmente, de manera general, planteamos algunas consideraciones que cuando elaboramos este documento nos parecieron como mínimos comunes que son importantes que estén presentes, que es contar con asesoría permanente de especialistas en estos temas, para priorizar iniciativas que faciliten la participación de los grupos históricamente excluidos, generar alianzas con autoridades locales, dirigentes y representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Ahí hablar especialmente de los alcaldes, gobernadores regionales, que puedan dar espacio y generar redes para poder acercarnos a los territorios. Y la propuesta que yo creo que ya la han escuchado varias veces, de implementar jornadas ciudadanas, entendiendo por esto una suerte de feriado nacional donde toda la ciudadanía pueda acceder a los espacios de participación, con obviamente muchos espacios previos de información, marcando el hito como un elemento relevante para poder discutir lo que se está planteando. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y vamos a ver si es que hay alguna pregunta por Zoom. Ya. No, Connie. Muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante y muy fundamentada. A mí en particular me interesa mucho ese abordaje del uso del tiempo, que creo que es uno de los elementos que más merman la posibilidad de la participación política y social.
Y ahí solo en general quedé bien clara en toda la exposición, pero quería, no sé si me pueden repetir un par de datos que me quedaron, que no alcancé a tomar. El primero de ellos era respecto a, son 29 de cada 100 hogares los que carecen de escolaridad, es de escolaridad completa de los hogares, de una persona, ¿cuál es ese criterio? Y el otro era respecto a la alfabetización digital, ¿cuál era el porcentaje y el sector más excluido del mundo digital? Muchas gracias. Según la CACEN 2017, en 29 de cada 100 hogares carecen de escolaridad. Ese es el dato. Y en la región, 36 de cada 100. Y ¿cuál es la segunda pregunta vinculada? ¿Cuáles son los grupos más con menor acceso al sistema digital? Sí, la brecha de alfabetización digital y dónde aplica más. Bueno, está muy vinculado con la conectividad del territorio. Eso es fundamental y eso es lo que nosotros, en cierta forma, traemos a colación desde la región de los ríos, que tiene una alta cantidad de zonas aisladas que tienen muy difícil acceso. Eso se suma también a la cuarta edad, que también se lo en una presentación anterior, creo que que hicieron eco sobre eso. Pero en el caso de las regiones, sobre todo la falta de conectividad digital, de acceso a Internet, la que dificulta estas instancias. Nosotros hacemos harto énfasis en esto porque nos parece muy relevante de que lo que se acuerde como participación ciudadana dentro de la Convención Constitucional tiene que ser accesible para todos, ¿ya? Y cuando se plantean los mecanismos digitales, ya sea talleres por Zoom, estas mismas reuniones o encuestas online, igual se excluye a un sector, y eso es importante que se trate de evitar. Por eso es esta distinción por zona. Muchas gracias. Jorge tiene una pregunta también. Hoy día en la mañana también conversamos con personas que abordaron el tema rural y comentaban la importancia de la radio. Y vi pasar por ahí la frase considerar mecanismos tradicionales. Seguramente está la radio, pero me gustaría profundizar más también en otras instancias donde se producen los encuentros cara a cara, en zonas rurales o más aisladas. Cualquier tipo, no sé, en la zona central, en la zona de Colchagua, son importantes las trillas, los momentos en que se hace la cosecha. Hay, qué sé yo, en la misa, ¿cuáles son las instancias tradicionales donde las poblaciones rurales en la zona se reúnen, se pueden organizar asambleas o podamos utilizar esos momentos para hacer educación popular, educación constituyente? No. Bueno, a priori podría decir que según cada territorio van variando las actividades tradicionales. Con las comunidades indígenas tienen su propia ceremonia, efectivamente la trilla de la zona central igual congrega mucha gente. Acá, en nuestra experiencia, tanto desde el punto de vista del trabajo que hacemos con la ONG como nuestro trabajo profesional, nosotros somos una ONG autogestionada en realidad, marca mucha relevancia, por ejemplo, los APR, que ellos tienen sesiones, la agua potable rural, las agrupaciones de agua potable rural. Ellos tienen sesiones fijadas por el calendario mensuales y llega una cantidad de gente enorme a esas instancias. Y son los mismos que comparten, en cierta forma, participan de la junta de vecinos, participan del club deportivo, participan de diferentes agrupaciones, pero cuando es temas de APR, llegan todos, y ahí es súper masivo. Entonces, más que un listado que pueda transmitir yo en estos momentos, yo creo que hay que hacer un ejercicio, y quizás sea un poco largo, pero podemos contar, yo creo que está la voluntad de todo el país para ponerse a disposición de esta convención, para que se pueda identificar cuáles son esos hitos en los cuales se pueda llegar con facilidad para que algún convencional se instale, exponga y cuente un poco del calendario de actividades, cuáles van a ser los temas a discutir, y que la gente se informe, y a partir de eso diga, ya, entonces vamos, participamos. O finalmente diga, no voy a hacerlo, pero que esté la garantía de que se dé ese espacio. Solo para terminar, si nosotros quisiéramos identificar a nivel nacional, ¿a quiénes tendríamos que recurrir, crees tú,
para tener un mapeo nacional de esos momentos donde se producen instancias cara a cara en la zona rural. Y te lo digo porque nos preocupa en particular. El resto del país está cubierto por redes digitales y por un montón de otras herramientas, pero las zonas rurales es donde más topamos. Los municipios son muy buen aliados para trabajar. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Ya. Muchas gracias, Hugo y Paula.